Bien, vamos a dar inicio entonces con las clases programadas de hoy. Hoy pues necesitamos un poco de tiempo para poder desarrollar el tema, ¿verdad? La semana anterior pues habíamos iniciado con lo que eran el tema de los rangos, siempre relacionado a la tercera unidad de la clase, ¿verdad? Donde vamos a ver las medidas de dispersión, medidas de distancia, ¿verdad? Hablábamos un poco de los rangos, decíamos que algunos rangos en cuanto a lo que son los fractiles, ¿verdad? Que en estadística se le conoce como fractiles, a lo que son el fraccionamiento de información. Algunos optaban por algunos nombres especiales, como era el caso de los cuartiles, percentiles, deciles, intercuartiles, que lo que buscaban era la mitad central del conjunto de datos. Entonces, veíamos incluso un par de ejemplos donde encontrábamos los percentiles y creo que el quinto decil, aprovechamos para calcular y poder identificar dónde estaban ubicados, medir un poco la distancia que existe en ese fraccionamiento de información. Aquí tenemos un ejemplo claro, sencillo, ¿verdad? De calcular, dice el rango, y que también calculemos el rango intercuartil, ¿sí? Ya que no habíamos hecho un pequeño ejercicio de esto. Ya la información se encuentra ordenada de menor a mayor, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para calcular el rango, pues nosotros restamos al dato mayor, o sea, a 20.300. Digamos que estamos tratando con datos monetarios, lempiras. A 20.300 lempiras le resto 3.600 lempiras, que es el dato menor. Ay, con eso pues yo encuentro un rango. ¿Cuál es el rango? La distancia que existe entre el dato menor y el dato mayor, que es de 16.700. Pero también me está pidiendo que encuentre el rango intercuartil. Y decíamos que la fórmula para encontrar un rango intercuartil es el tercer cuartil menos el primer cuartil. O sea, Q3 menos Q1. ¿Sí? Sabemos que en el tercer cuartil se encuentra la acumulación del 75% de la información. Y como yo sé que este conjunto de datos consta de 40 datos, yo debo de conocer cuál es el 75% de 40 datos. ¿Cómo hago? Pues multiplico 0.75 por 40. ¿Cuánto es 0.75 por 40? Necesito que tengan a todos a 30. mano calculadora por los 30. ejercicios que vamos a hacer. Ok, me está diciendo 30. entonces que el elemento 30 representa el tercer intercuartil, ¿sí? Entonces, aquí hay 8 datos, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ¿sí? Aquí está ubicado el elemento 30, ¿verdad? ¿Sí? Está representado por un valor de 12.700. Muy bien. Ahora, eso yo le debo de restar al primer intercuartil. ¿Y cuál es el primer intercuartil? Donde se acumula 25% de la información. ¿Cuál es el 25% de 40? 10. 10. Entonces yo sumo 10. o identifico, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí se encuentra ubicado el elemento número 10, ¿sí? Está representado por el dato o el valor de 8.100. ¿Qué es lo que busca el rango intercuartil? Lo que busca es medir la distancia que hay entre el primer cuartil, ¿sí? Hasta llegar al tercer cuartil. Si se fijan, el elemento 30, que ya lo habíamos identificado, y el elemento 10 están representados por 12.700 lempiras, ¿verdad? Ya habíamos dicho, y 8.100 lempiras, ¿sí? Si nosotros restamos eso, encontramos lo que es el rango intercuartil, es decir, la distancia que existe entre el primer cuartil al tercer cuartil, ¿sí? Es 4.600. Esos 4.600 lempiras es la distancia o el rango intercuartil de este conjunto de datos, ¿verdad? Como les había dicho, el tema de rangos es un tema, ¿verdad? Un poco de juego de nombres especiales, de saber identificar, ¿verdad? Y lo que busca es la distancia o el recorrido que realiza de un punto a otro punto, ¿sí? Ya sean cuartiles, ya sean intercuartiles,
decimales, ya sean percentiles, ¿verdad? Entonces, eso es el tema de rangos. Si se fijan, no hay mayor complejidad con ese tema, ¿verdad? No sé si tienen dudas, consultas con el rango interpartil. No, Lid. Bien, este tema ya es tiene un poquito mayor de complejidad, varianza y desviación estándar. Yo les había dicho y les había mencionado la semana anterior que para conocer la desviación estándar primero debemos de dar un primer paso. Y ese primer paso es la varianza. O sea que les mencionaba que eran temas secuenciales. O sea, yo debo de conocer primero mi varianza para poder calcular una desviación estándar. No puedo calcular desviación estándar si no conozco mi varianza. En algunos ejercicios lo que hacen es que ya le dan la varianza. En ese caso, pues más sencillo, ¿verdad? Si ya tengo mi varianza, yo lo único que hago es calcular mi desviación estándar. Dice que la varianza y la desviación estándar, ¿sí? Indican una distancia promedio. O sea, lo que yo necesito conocer es el distanciamiento promedio de todos los datos. Yo puedo calcular y debo calcular la distancia unitaria de cada dato, el distanciamiento que existe entre cada dato con referente o con referencia a mi medida de tendencia central, o sea, a mi media, ¿verdad? Yo voy a calcular entonces la distancia de los valores que tienen con mi media. Yo les daba el ejemplo claro, ¿verdad? El de las edades. Si ustedes tienen diferentes edades, todos, pues yo voy a encontrar un punto central, un promedio. Y de ese promedio yo voy a empezar a ver la distancia que tiene cada uno de ustedes con referente a ese promedio, ¿verdad? La distancia unitaria. La desviación estándar es una medida de la dispersión de los datos. En cuanto mayor sea la dispersión, mayor es la desviación estándar. Por eso les decía, ¿verdad? Entre mayor existe distancia entre los valores, ¿sí? Mayor va a existir ese promedio. Si no hubiera ninguna variación, es decir, que todos los datos son iguales, la desviación estándar sería 0. ¿Sí, verdad? Si ustedes tienen todos la misma edad, hipotéticamente hablando, pues no existiría distancia. Mi promedio va a ser el mismo. Y no contra qué yo lo voy a calcular o contra qué yo lo voy a validar. No podría, ¿verdad? Entonces, en el hipotético caso que todos los datos son iguales, no se puede calcular ni varianza ni desviación estándar. ¿Sí? Vamos a ver las fórmulas que existen tanto para la varianza y para la desviación estándar. Aquí vamos a ver siempre dos escenarios que ya conocemos. Para este caso, el escenario de datos no agrupados, ¿sí? Y donde la varianza de la población está representada por una sigma al cuadrado, ¿sí? O sea que la varianza, está diciendo, es un valor al cuadrado. Veamos la fórmula. La varianza va a ser igual a la sumatoria de x menos la media al cuadrado entre n. Y nosotros ya conocemos varios elementos de esta fórmula. Ya conocemos que x son los elementos u observaciones, que mu representa la media de la población, n que es el número de elementos de la población, ¿verdad? Y este símbolo que se conoce como sigma, sigma al cuadrado, representa la varianza, perdón, de la población. ¿Sí? Ahora veamos la desviación estándar siempre para el escenario de datos no agrupados. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí con el símbolo? Con la sigma. ¿Qué pasa aquí con la sigma? No está elevada al cuadrado. Ya no está elevado al cuadrado, ¿verdad? Y si se fijan, la diferencia que existe entre la fórmula anterior de la varianza y la desviación estándar, ¿qué ven de diferente? Solo hay algo diferente en esa La fórmula. raíz. La raíz. Nosotros al aplicar una raíz a un valor, eliminamos el exponencial al cuadrado. Bueno, eso ustedes lo aprendieron en sus clases de métodos cuantitativos 1, 2, 3, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos cuando eliminamos un exponencial al cuadrado? Le aplicamos una raíz. Entonces, la desviación estándar, lo único que viene a hacer entonces es aplicarle una raíz a esa varianza para poder entonces
trabajar con un dato más real. No es un dato que está elevado al exponencial al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esas son las fórmulas de la varianza y la desviación estándar para datos no agrupados. Veámoslo entonces para el siguiente escenario. Datos agrupados. Donde existe agrupación de datos, nosotros siempre vamos a ver este elemento, ¿verdad? ¿Sí? Que nosotros conocemos como frecuencia. Ya existe agrupación de datos. La diferencia, siempre una sigma al cuadrado, la varianza, ¿verdad? La diferencia con la fórmula anterior es que aquí ya estamos viendo frecuencia de cada una de las observaciones o de las clases, ¿sí? Entonces, veamos la desviación estándar para datos agrupados. Desviación estándar para datos agrupados. La sigma, o el símbolo de variación de desviación estándar, ya no está al cuadrado porque se le ha aplicado una raíz. Y donde encontramos un elemento que siempre se distingue cuando existe agrupación de datos, ¿verdad? Y por último tenemos la fórmula del coeficiente de variación. El coeficiente de variación es una medida relativa. Es una medida relativa, es decir, que es un término porcentual de dispersión que relaciona dos cosas. Relaciona la desviación estándar y relaciona la media. Es decir, que la relación que hace es de una medida de tendencia central y una medida de dispersión. Se expresa la desviación estándar como porcentaje de la media. Es decir, ¿qué porcentaje representa mi desviación estándar si la comparo con mi media? Eso es lo que me va a decir el coeficiente de variación en base a un término relativo, en base a un término porcentual. Bien, yo les he hablado aquí entonces de las fórmulas, pero lo ideal o el mayor entendimiento es cuando hacemos o aplicamos un ejercicio, ¿verdad? Aquí tengo un ejemplo, tengo una serie de datos, tengo 15 valores, si ustedes se fijan, ordenados de menor a mayor. Para ponerlos un poco en contexto, con este ejercicio, dice que la empresa estatal, el SANA, ha realizado exámenes de laboratorio para poder identificar la impureza o la contaminación que existe en 15 reservas de agua. ¿Sí? O sea que esta empresa tiene, digamos hipotéticamente hablando, 15 reservas de agua y necesita conocer la desviación y la varianza, ¿sí?, de esta contaminación en sus 15 reservas. Es decir, que en una reserva de agua, en la primera reserva de agua, ¿verdad?, o en el primer resultado de la contaminación de reserva de agua, se obtuvo, ¿verdad?, una contaminación del 4%. Estos estamos hablando de términos decimales, ¿verdad? Pero realmente los datos que estamos trabajando con son porcentajes, ¿sí? Son porcentajes de impureza. Lo que pasa es que nosotros para poderlos trabajar los tenemos que poner en términos decimales, ¿verdad? O sea, dividirlos entre 100, ¿sí? Si lo queremos conocer en términos relativos, lo multiplicamos por 100. Entonces, esta segunda reserva de agua obtuvo una, según el examen de laboratorio, una impureza o una contaminación de un 6%, ¿verdad? Y así sucesivamente para los 15 exámenes que se realizaron a las 15 reservas de agua, ¿verdad? Entonces yo necesito entonces calcular varianza de desviación estándar y vamos a aprovechar también para conocer el coeficiente de variación, ¿verdad? Bien, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues traer la información, ¿sí? Estas observaciones representan, decíamos, aquí lo voy a poner, porcentaje de impureza. De impureza, ¿no? Para que siempre es bueno saber el tipo o la naturaleza de información con la que estamos trabajando, ¿verdad? Obviamente para el análisis de los datos. ¿Ok? Estas son porcentajes de impureza de agua.
Yo traje las tres fórmulas, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Siempre mi fórmula va a ser mi brújula, ¿verdad? Hacia dónde yo debo de ir, ¿sí? Es lo que me va a guiar para poder encontrar esos valores. Ok, veamos la fórmula. El elemento X ya sabemos que son las observaciones. X son los elementos u observaciones. Eso ya lo conozco, ¿verdad? La media. ¿Conozco la media? Conozco la media, jóvenes. Les pregunto nuevamente. ¿Conozco la media, jóvenes, de ese ejercicio? No, No, no conozco la media, ¿verdad? O sea, lo único que conozco en este momento, o por lo menos lo que he identificado, X. Bien, ¿qué otro? N, conozco N. Chile. Chile. y ¿Y N es igual a qué valor? a 15. 15, ¿verdad? Cuando se trata de datos no agrupados, N es la cantidad de observaciones. En este caso, 15. Bien. Ok, como no conozco mi media, entonces debo de primero encontrar mi media. ¿Y cómo calculo mi media? ¿Cómo se calcula la media para datos no agrupados? ¿Cómo se calcula la media para datos no agrupados? A ver. Sumando y dividiendo entre 2. Con la función promedio. No. Sí, sí lo. Multiplicando la marca de clase, El Eli. número de elementos u observaciones entre el número total de elementos de la población. Exacto. La sumatoria de X entre N. Eso es lo que acaba de decir la compañera. El número de elementos u observaciones entre N. ¿Sí? O sea, que yo debo de sumar estas observaciones y dividirlo entre N para poder conocer mi media. Datos no agrupados. Aquí no hay marca, aquí no hay clases. ¿Sí? Recordemos que estamos trabajando con datos no agrupados. Sumatoria de X entre N. ¿Cuál es la sumatoria de X? Sumemos todos los valores, por favor. 2.49. 2.49. ¿Alguien más lo haya hecho? Sí, Eli, 2.49. Chile. Vamos a ver. ¿Sí? 3, 2.49. ¿Sí? Esa es la sumatoria de X. Ok, entonces, para conocer mi media, yo debo entonces, ¿sí? De a 2.49 dividirlo entre N, 15. N, ¿verdad? Y N habíamos dicho que era igual, N era igual a 15. Sí, ¿verdad? N es igual a 15. ¿Ok? Entonces, 2.49 entre N. ¿Cuánto me da 2.49 entre N? 0.166. 0.166 entonces es mi media. Y esa media va a ser mi media para todo el conjunto de datos. ¿Sí? O sea que aquí ese valor va a ser la media para todos mis datos. ¿Sí? 0.166. Lo voy a copiar aquí como número. ¿Sí? Esa es mi media, ¿verdad? Esa es mi media para todos mis valores. Entonces yo ya conozco mi media, ya conozco X, ya conozco N. Ya puedo entonces
resolver la fórmula. ¿Y cómo resuelvo mi fórmula primero? ¿Qué debo de hacer primero? Lo que es en el paréntesis. Lo que se encuentra dentro del paréntesis, es decir, X menos la media, ¿sí? Y aquí yo entonces debo de encontrar X menos mi media. ¿Cuánto le da? 0.04 menos 0.166. ¿Me ayudan con el dato? Negativo Negativo 0.126. Negativo 0.126. ¿Cuál sería la respuesta para el siguiente valor? Y alguien más que vaya calculando el que sigue, así para que podamos avanzar. Negativo 0.106. Negativo 0.106, muy bien. El siguiente. Negativo 0.046. Negativo 0.046. Negativo 0.026. Negativo 0.026. Y este va a ser el mismo para el que sigue, ¿verdad? Porque recordemos que estas dos observaciones son iguales. Muy bien, para el dato 6. Negativo 0.016. Muy bien. Dato 7. 0.004. 0.004 y es el mismo para el que sigue, ¿verdad? Porque son los mismos valores. 0.014. 0.014, muy bien. 0.024. 0.024. 0.044. 0.044 y es el mismo también. Dato 11 y dato 12. Y el dato 13. 0.054. 0.054. El que sigue. 0.0084. Muy bien. Y el último dato es Ese era, perdón, 0.084. El de 25. 84. Muy bien. Entonces ahí yo tengo el cálculo de X menos la media. O sea, las observaciones menos la media. ¿Qué observan ustedes con el comportamiento de eso que acabamos de hacer? ¿Qué observan? Los primeros datos son negativos. Hay valores negativos, muy bien. Por ende también hay valores positivos, ¿verdad? Si se fijan, lo que estamos haciendo aquí entonces es conociendo lo que se le conoce como la desviación unitaria. La desviación unitaria. O sea, estoy viendo cada observación cómo se desvían de mi medida de tendencia central. ¿Sí? O sea, la distancia que existe de mis valores u observaciones con referencia a mi media. Entonces, hay datos que están por debajo de mi media o que se distancian por debajo de mi media y hay otros datos que se desvían o se distancian por encima de mi media, que son los valores positivos, ¿sí? Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál sería el valor entonces que más se acerca o que más se parece a mi media? El que más se aproxima. El que más se aproxima o más se parece a mi media, ¿sí? 0.084. 0.084. Bueno, les voy a decir que los extremos son los que más se alejan. 0.084 se aleja por 0.0. encima. No le logro escuchar, creo que se le corta. 0.014. 0.014, no. Vaya, se los voy a poner más fácil. ¿Cuál es el valor que se acerca más a 0? 0.004. 0.004, es decir, el dato 7 y el dato 8, ¿verdad? Que son el mismo, son los valores que se acercan más a 0. Por ende,
la diferencia con mi media es menor. ¿Sí? O sea, ustedes allá en matemáticas o en métodos cuantitativos, ustedes vieron la recta numérica, ¿verdad? Los valores que se acercan a menos infinito se alejan por debajo de cero, ¿verdad? Negativamente. Y los valores que se acercan a más infinito se alejan de cero, ¿sí? Positivamente. Entonces, lo mismo es aquí. El valor que se acerca más a cero es el que más se parece a mi media o el que más se acerca a mi media. En este caso, las impurezas del 17% son los que más se parecen a mi medida de tendencia central. ¿Sí? ¿Por qué? Miren qué sencillo, ¿verdad? Hagamos un ejemplo. Este valor, 0.017, y este valor, 0.166, si yo los multiplico por 100, si yo los multiplico los dos por 100, mis respuestas son estas. ¿Sí, verdad? 17% de contaminación y mi media es 16.60%. ¿Sí? Ese es el valor que más se acerca. Ese es el valor más parecido. ¿Sí? Entonces, eso es lo que acabo de ver. Esta es una desviación por cada valor, pero a mí lo que me interesa conocer es la desviación promedio, es decir, la desviación general de todos esos datos. Para ello, entonces, yo debo de continuar con mi fórmula. ¿Qué sigue después de la resta de X menos la media? ¿Qué sigue? La sumatoria. No, todavía hay algo más. Hay un Elevarlo a paso. la La potencia. potencia. Elevarlo al exponencial o a la potencia al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, que yo voy a multiplicar o elevar al cuadrado estos valores. ¿Sí? Elevar al cuadrado es lo mismo que decir o que multiplicar un número por el mismo número, ¿verdad? Es decir, que si yo vengo y multiplico negativo 0.126 por negativo 0.126 estaría elevando al cuadrado, ¿verdad? ¿Cuánto me da ese valor? Negativo 0.0158. No le puede dar negativo jamás. Positivo, O sea, 0.015876. Vamos a ver, yo digo este por este. ¿Sí? 0.015876. Sí. ¿Cuál es el objetivo de elevar al cuadrado? ¿Qué diferencia hay de este valor a este? que queda positivo. Que queda positivo. Exacto. Cuando yo elevo un valor al cuadrado, estoy trabajando con valores absolutos, o sea, con valores positivos. Si yo multiplico valores con el mismo símbolo, lo paso a positivo, es decir, menos por menos da más. ¿Sí? Entonces, el objetivo de esto, de elevar al cuadrado estos valores, es trabajar con datos positivos. Yo no puedo calcular desviación estándar con valores negativos. ¿Sí? Entonces, estoy pasando estos valores a positivos, a valores absolutos. Bien, para el siguiente dato, ¿cuánto nos da? 0.011. 0.011236. Siguiente. 0.002116. Muy bien. El siguiente, que sería el mismo, con el dato también posterior, ¿verdad? 0.000676. Muy bien. El dato 6. 0.000256. Muy bien. Los siguientes datos. 0.000016. Muy bien. El valor que sigue.
0.000196. Muy bien. 0.000576. Ok. Los dos siguientes que son el mismo valor. 0.001936. Muy bien. 0.002916. 0.005476. Y por último, 0.007056. bien. Cuando se trabajan con decimales, resulta que es un poco tedioso, ¿verdad? Por este tema de los valores que después del punto, ¿verdad? Entonces se vuelve un poco más tedioso. Recordemos que estamos trabajando con ¿qué tipo de datos es este? ¿Dato continuo o dato discreto? ¿Qué tipos de datos son estos? ¿Continuos o discretos? Continually. Continuos porque trabajamos con decimales, ¿verdad? Decíamos que los discretos trabajan con números enteros. Entonces, cuando se trabaja con datos continuos, resulta que es un poco más tedioso por ese manejo de ver las cifras después del punto, ¿verdad? Bien, ya tenemos entonces todos los valores elevados al cuadrado. Ya tenemos todos los valores en positivo. Ahora, ¿qué sigue en la fórmula? La sumatoria. La sumatoria, ¿sí? Necesito entonces ahora sumar todos esos valores, ¿sí? Sumemos entonces todos esos valores. Vamos. No sé si me comí algún cero, Lick, pero a mí me dio 0.050724. 0.5096. 0.05096. Ah, ok. Bien, como ya tengo entonces la sumatoria de esos valores, ¿qué sigue? Dividir entre n. Dividir entre n. Muy bien, entonces lo que a continuación hacemos, entonces nos va a llevar a conocer lo que es la varianza, ¿sí? Varianza, es decir, este valor entre De 15. este valor entre n, que ya sabemos que n es igual a 15, ¿sí? ¿Y a cuánto es igual eso? 0.00339733. 0.0034. Ya estas respuestas las podemos redondear. Vamos trabajando con decimales y vamos a hacerlo 4 cifras después del punto. ¿Sí? 0.0034 es mi varianza. Como estamos trabajando con porcentajes de impureza, recordemos que estos valores se pasaron a decimales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo encuentro o conozco este valor en término porcentual? Multiplicándolo por 100. ¿Y a cuánto es igual eso? 0.0034 por 100. 0.34. 0.34% mi varianza, ¿verdad? Pero ¿qué sucede con la varianza? ¿Qué pasó aquí? Nosotros elevamos esos valores al cuadrado. Es decir, que mi varianza es un valor o una respuesta al cuadrado. Y eso hace que ese valor esté alejado de la realidad. ¿Sí? Porque nosotros elevamos al cuadrado para eliminar valores negativos. ¿Qué debo de hacer yo para eliminar un exponencial al cuadrado? Ya lo habíamos dicho. ¿Qué debemos de hacer? Ponerle la raíz. Aplicar una raíz. ¿Sí? Aplicar una raíz. Entonces,
Si yo aplico una raíz a mi varianza, entonces lo que estoy haciendo es calculando mi desviación estándar. Apliquémosle una raíz entonces a 0.0034. Da 0.1156. Ok. Y en Excel existe una función que se llama raíz. ¿Sí? Lo selecciono, me dice que seleccione el número. Este es el número. Cierro paréntesis y le doy en 0.0583 es entonces mi desviación estándar. Pero como ya sabemos que nosotros trabajamos con valores que son porcentajes, que se pasaron a decimales, entonces si yo quiero conocer el porcentaje, lo multiplico por 100. 0.0583 por 100. 0.58. 5.83 por 100. ¿Sí? Es mi desviación estándar. Vean que existe una gran diferencia entre mi varianza y mi desviación estándar. Como les dije, mi varianza es un dato alejado de la realidad porque se elevó al cuadrado, ¿verdad? Ahora, cuando yo elimino ese exponencial al cuadrado, yo ya tengo entonces mi desviación promedio de todos los datos. Quiere decir que en promedio, la desviación que existe entre estos resultados del laboratorio de contaminación del agua es de 5.83%. La desviación estándar, aquí encontré el valor número 1 y la desviación estándar número 2. La desviación estándar viene siendo como la herramienta por excelencia para calcular dispersión para un tomador de decisiones. La varianza no me sirve. O sea, no es que no me sirva, sí me sirve para calcular la desviación estándar, pero para el proceso de toma de decisiones, la herramienta eficiente es la desviación estándar. Entonces, aquí encuentro que la desviación que existe es de 5.83 de todos los valores. Bien, como ya tengo mi desviación estándar, aprovecho y calculo mi coeficiente de variación. ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula del coeficiente de variación? ¿Cuál es la fórmula del coeficiente de variación? ¿Qué debo de hacer? Dividir la desviación estándar entre los elementos de observación. Desviación estándar entre la media. ¿Sí? Desviación estándar entre la media, es decir, 0.0583 entre 0.166. ¿Sí? O sea, que mi coeficiente de variación es 0.0583 entre 0.166. Pero como mi coeficiente de variación es un dato relativo, lo tengo que multiplicar por 100. Ese siempre va a ser un porcentaje. Esto de acá arriba, la varianza y la desviación estándar, en este caso es porcentaje. ¿Por qué? Porque los datos con los que trabajamos son porcentajes. Si fuesen lempiras, mi desviación estándar y mi varianza serían lempiras. ¿Sí? Ahora, el coeficiente de variación sí siempre va a ser un porcentaje. ¿Ok? ¿Cuánto nos da el coeficiente de variación? 35.11. 35.12. 11 me sale, no importa. 35.11% es mi coeficiente de variación. ¿Qué me está diciendo este coeficiente de variación? Que mi desviación estándar solo representa el 35% de mi media. ¿Sí? Recordemos que mi media, pasémoslo, porque estamos trabajando con datos porcentuales. Pasemos este dato a términos porcentuales. ¿Cuánto es mi media en términos porcentuales? 16.6. 16.60%, ¿verdad? Quiere decir que este 5.83% solo representa un 35.11 de este 16.60%. ¿Sí? Es evidente que mi media es mayor que mi desviación estándar, ¿verdad? Entonces, lo que viene a comparar esa desviación, ese coeficiente de variación es esa comparación.
¿Sí? Entonces, aquí hemos calculado varianza, desviación estándar y coeficiente de variación, ¿no? Datos no agrupados.